Hace unos días, en el país de las barras y las estrellas, se desató una gran polémica por las declaraciones de unos exmilitares que afirmaban que hay vida inteligente en el universo, que habían visto varios objetos en el cielo que no eran parte de la tecnología del ser humano y que correspondían a naves espaciales de otros seres. El tema por sí solo hizo arder las redes y revivió a personajes en México, como Jaime Maussan, quien casi toda su vida se ha dedicado a reafirmar que existen alienígenas que visitan nuestro mundo. Sin embargo, lejos de todas esas teorías de pitorreo, este tema por sí solo pareciera ser interesante desde el punto de vista de la realidad de la situación. Primero, ¿cómo fue que estos militares se atrevieron a dar esas declaraciones? ¿Con qué fin? ¿Es una cortina de humo? Y eso es lo que analizaremos en este video. Además, mostraremos una investigación que quizá afirme que no estamos solos en los confines del universo, como muchos piensan. Prepárate, porque se viene fuerte. Es por eso que hoy te presento aliens, ovnis. Militares afirman que existen extraterrestres inteligentes. Estos días se han vuelto virales algunos videos que el Pentágono desclasificó y que muestran las grabaciones de algunos pilotos de la Fuerza Aérea, donde algunos fenómenos anómalos no identificados o UAPs, por sus siglas en inglés, desafían las leyes de la gravedad. Y quizá poco a poco la cloaca del fenómeno extraterrestre se empieza a destapar. Es ahí donde la pregunta que muchos se han formulado es: ¿cómo fue que llegamos a este punto? Pasado mes de abril, David Grush, ex miembro de la Agencia de Inteligencia Geoespacial para el análisis de fenómenos aéreos no identificados del gobierno de los Estados Unidos, abandonó su cargo en el que trabajó durante mucho tiempo. En su estadía como vigilante de los cielos estadounidenses, fue testigo de un sinfín de casos que, para su criterio, tenían que ser expuestos al mundo. Además, por su alto rango, recibió por parte de su personal una larga serie de testimonios sobre supuestos objetos raros que surcaban en el camino de los aviones y demás vehículos de la Fuerza Aérea estadounidense. Es por eso que tras dejar su oficina comenzó a patear el avispero de una forma mucho más agresiva. Incluso vale la pena señalar que su campaña para dar a conocer la realidad de lo que se vive en los cielos de todo el mundo comenzó desde hace más de 4 años de manera puntual. Las palabras de Grush pegaron con tubo a nivel global, al grado que llamaron la atención de News Nation, un medio con mucho impacto en los Estados Unidos. Este canal lo invitó a dar su testimonio en una entrevista que le dio la vuelta al mundo, porque reveló que había sido testigo de encuentros con objetos voladores no identificados. Sentenció que el gobierno estadounidense tiene en su poder naves espaciales procedentes de otros planetas, que en su interior existen restos orgánicos pertenecientes a extraterrestres y que tenían pruebas fehacientes de todo esto. De hecho, por los distintos cargos que sostuvo durante años y por la magnitud de sus declaraciones, David Grush desató una polémica muy fuerte. Le dio bola a todas las personas que han pedido que los secretos de la NASA, del Pentágono y del gobierno salgan a la luz pública y que los yanquis dejen de ocultar información que compete a toda la humanidad. Es por eso que a finales de julio, Grush, David Fravor, comandante retirado de la Marina, y Ryan Graves, expiloto de la Armada, mantuvieron una reunión con altas autoridades del Pentágono para exigirles que difundieran la información que aún tienen clasificada sobre el fenómeno ovni. Para la prensa y para el resto del mundo, este grupo de exmilitares fue llamado Los Valientes, porque su única intención, supuestamente, es servir a la verdad con el objetivo de que el gobierno estadounidense pueda proteger a la humanidad de cualquier eventualidad que pudieran causar estos visitantes. Graves fue contundente desde el inicio. Dijo que mientras estaban hablando en esa audiencia, el cielo estaba lleno de fenómenos aéreos no identificados, que estos avistamientos no son aislados y que plantean un desafío poderoso para la seguridad nacional. Asimismo reveló algunas de estas experiencias que tuvo a lo largo de su trayectoria, sobre todo de las naves que se les aparecieron a pocos metros de distancia y de pronto desaparecieron tal como habían llegado, a velocidades aún no dominadas por la humanidad.
Por su parte, Fravor señaló que a lo largo de su trayectoria se topó con objetos de color oscuro y gris brilloso, que algunos levitaban sobre el mar de forma muy abrupta, objetos que podían cambiar de dirección y desaparecer de la vista y los radares en un 2x3. A la par de las declaraciones de este grupo de exfuncionarios de gobierno estadounidense, algunos senadores de distintas entidades dieron testimonio de lo que pasa en los cielos de sus estados. Pero ojo, porque así como la verdad de lo que pasa en los cielos ha salido a la luz, entre comillas, también hay una franja de la sociedad que está denunciando que esto es puro humo, que el gobierno está aplicando la caja china para esconder la porquería del hijo de un altísimo funcionario, ya bastante anciano. Esta teoría de conspiración no debe ser descartada, porque todos los gobiernos son capaces de las cosas más ruines con tal de proteger a sus gobernantes y sus mañas. En México, el fenómeno OVNI ha tenido principalmente dos posturas. Por un lado, hay quienes afirman la existencia de extraterrestres y ocupan los medios para difundir los testimonios del contacto que se ha tenido con ovnis y otros fenómenos de esta índole. Del otro lado, aparecen los que se han mofado de los que intentan dar a conocer la relación entre los seres humanos y los supuestos visitantes de otros mundos. De hecho, uno de los pioneros en la difusión del fenómeno OVNI fue Pedro Ferriz Santa Cruz, quien se sintió atrapado por las novelas de Julio Verne y su inclinación a lo desconocido. Para Ferriz, el estudio de este fenómeno era algo muy serio, que no debía prestarse a broma, y que se le debe reconocer que desde los años 50 y 60 fue el creador del primer programa de radio y televisión que habló sobre este tema, a pesar de que en aquel entonces había muy poca información al respecto. Sin embargo, este se atrevió a crear Un Mundo Nos Vigila, con el cual se convirtió en el blanco de burlas y terminó siendo el hazmerreír de la prensa. En aquel tiempo, Ferriz Santa Cruz dejaba su opinión y algunos testimonios con el objetivo de informar a la gente. Él estaba convencido de que la humanidad no está sola en el universo y que todas las personas tenían derecho a saberlo. Lamentablemente, solo se pitorrearon de él. Se ganó fuertes sátiras con los principales caricaturistas mexicanos y el grueso de la sociedad lo tildó de loco. A lo largo de su vida, escribió algunos libros para difundir sus ideas, como Los Hombres del OVNI, Un Mundo Nos Vigila y Los OVNIs y la Arqueología de México. Es probable que este pionero sobre el tema extraterrestre solo fue una persona incomprendida, porque en su pensamiento se albergaba la física y la mecánica cuántica. Ferriz Santa Cruz habló mucho sobre el concepto de la simultaneidad, el cual refiere que los átomos en el universo pueden trasladarse de un lugar a otro, sin viajar por el universo, que entran a nuestro mundo sin aviso y que no se debe descartar que alguna civilización del universo haya viajado sin trasladarse, solo ocupando la energía cuántica. Esto me suena un poco a las películas de Ant-Man. No obstante, Jaime Maussan es otro caso similar al de Ferriz Santa Cruz. Desde hace varias décadas, el autor de la frase "y nadie hace nada" se ha desvivido por comprobar la existencia de la vida extraterrestre. En sus múltiples programas ha revelado videos caseros donde una especie de puntos luminosos quedan suspendidos en el cielo, moviéndose de forma irregular y que desaparecen sin dejar rastro ni huella. Otra de sus contribuciones son todos los testimonios de objetos voladores que entran y salen del Popocatépetl, desafiando las leyes de la física sin explicación alguna. No obstante, con la intervención de Grush, Fravor y Graves en el Capitolio estadounidense, las redes revivieron la discusión sobre las teorías de Maussan. Pero la gran diferencia entre este personaje con Ferriz es que uno tuvo mucho más información, desarrollo tecnológico y los recursos necesarios para llevar a cabo sus investigaciones a un nivel mucho más profundo. Asimismo, Maussan supo rodearse de expertos en la materia y con estos elementos ha intentado llevar a sus audiencias a la idea de que los extraterrestres nos han visitado con fines científicos, que estudian al planeta Tierra para ayudar en el tema del cambio climático y la revolución de las conciencias. Para Jaime, lo que ha pasado con el gobierno estadounidense es tan solo una parte de lo que está por descubrirse y espera que muy pronto se destape toda la verdad, que es solo cuestión de tiempo para iniciar la comunicación con los extraterrestres. Este personaje piensa que los seres de otros planetas podrían ayudar a tener un mundo mejor y a combatir los estragos del cambio climático.
Lamentablemente, a pesar de la relación que existe entre sus teorías y lo dicho en el Capitolio estadounidense, una parte importante de la comunidad internauta solo rescató su filosofía para burlarse. Por último, es obligatorio hablar de otro referente que ha sido vinculada al mundo espacial, pero que ha levantado más burlas y mame sin haber ganado un gramo de credibilidad, porque para muy pocos le han tomado en serio. Nos referimos a la colombiana que ha sabido vender sus cursos y retiros en Chapultepec y Teotihuacán. Maffe Walker es una mujer que se asume como una medium que supuestamente conecta su energía con las frecuencias vibratorias de otros planos en el universo. A través de su cuerpo, de sus vibras y conexiones astrales, esta mujer se dice capaz de proporcionarle bienestar a las personas que acuden a sus eventos. Obviamente, Maffe Walker, que para muchos es una farsante más, se viralizó porque daba risa, porque es difícil pensar que alguien puede interpretar la energía universal y los idiomas alienígenas y dar cursos, sanar a las personas y ofrecer distintos tipos de terapia a un costo elevado. De hecho, en este canal ya le dedicamos un video a este personaje y si no lo has visto, te lo dejaremos en la pantalla final del video. Así es como llegamos a un punto donde todo lo que se ha dicho en los medios sobre el fenómeno OVNI podría ser relacionado o revelado como algo real. Sin embargo, lo más importante es ver cómo se cae el telón, mientras descubrimos cómo algunas personas como Ferriz y Maussan siempre hablaron con su verdad y se aferraron a sus creencias hasta que el tiempo les dio ciertamente la razón. Pero del otro lado, aparecen los charlatanes que solo han buscado beneficiarse de la ignorancia de las personas para sacar una lana. Y con todo lo que hemos expuesto hasta ahora, habrá que pensar en lo siguiente y entender la pregunta de ¿hay vida inteligente en otros planetas? Podríamos dar en el número de respuestas, pero antes de que eso pase, siempre podríamos pensar en las teorías de conspiración. No se puede dejar de lado todo lo que ha pasado en los últimos años en Estados Unidos, un país conocido por muchos como uno de los principales propulsores de la conspiración, de espionaje y de ocultar muchas veces la verdad, además de ser un país altamente consumidor y para muchos parte del problema del cambio climático, cambio que para otros es inexistente. De hecho, durante varias catástrofes que han sido altamente mediáticas, se han escondido o enmascarado una serie de sucesos que han influido en la historia económica y militar en el mundo. Por ejemplo, en 1912 el hundimiento del Titanic, supuestamente a propósito, debido a que en ese barco estaban empresarios muy importantes que estaban oponiéndose a la creación de la nueva Reserva Federal, o sea, del Banco Central de los Estados Unidos, y que J.P. Morgan, un empresario muy poderoso, no viajó en ese barco porque sabía lo que pasaría y que estaba señalado como el elegido para crear la Reserva Federal en 1913 en Gringolandia. Además de que un iceberg no sería el responsable, sino un incendio en la zona de calderas. El tema por sí solo tiene para un video y quizá más adelante, si tú deseas, podemos hacerlo. Otra teoría que tiene que ver ahora con el espacio exterior es la que dice que el hombre, o más bien Estados Unidos, jamás pisó la luna en 1969. Las teorías de conspiración se basan en detalles de imagen como las huellas en la luna, o que la bandera de los Estados Unidos estuviera ondeando a gravedad casi cero, y que todo esto había sido solamente propaganda, para mostrarle al mundo que el país de las barras y las estrellas le había ganado la carrera espacial a los comunistas. Sin embargo, en el caso de la vida alienígena, por años ha habido fuertes debates sobre el tema, inclusive se han mostrado videos donde objetos extraños han surcado el cielo. Algunas teorías atribuyen a instrumentos militares que han estado bajo secreto, y los otros de que seres de otros planetas, con tecnología más avanzada, nos visitan. Eso puede remontarse milenios atrás, con la creación de las pirámides en muchas civilizaciones. Pocas son las explicaciones de cómo se construyeron en aquellas épocas, pues se necesitó un trabajo arduo y casi imposible para que la tecnología de aquel entonces lo hiciera posible. Además de cómo algunos de estos pueblos de manera inexplicable dejaron de habitar sus ciudades y centros ceremoniales, al menos en América Latina. En declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA, este ha explicado que en el universo hay más de 1 billón de planetas como la Tierra y seguramente es probable que haya vida.
La pregunta es, ¿vida inteligente o solo vida? Pues simplemente, con el hecho de haber cualquier clase de vida, ya pudiera tomarse como inteligente con respecto a su contexto. Pero vayamos al tema científico del video, y lejos de las teorías de conspiración que de alguna manera pudieran ser válidas con respecto a este tema. Y es que en un estudio publicado en la PNAS, que es una revista científica adherida a la comunidad científica de Estados Unidos, se apoyó en un cálculo matemático, al final de cuentas teórico, sobre qué tanta vida puede haber en el universo. Porque una cosa es hallar vida y otra es que sea inteligente como los militares lo han afirmado en sus declaraciones. El estudio del astrónomo David Kipling se basa en el cálculo con base a la estadística bayesiana, la cual toma como referencia la estadística de cómo surgió la humanidad en nuestro planeta y verifica si ese mismo patrón o camino puede replicarse en otros planetas del cosmos. En sus resultados obtuvo dos conclusiones: que es muy probable que exista vida en otros planetas, pero esta probabilidad decrece cuando se trata de vida inteligente o que estos organismos se desarrollen a tal grado de superar en tecnología al ser humano. Entonces pregunto, ¿qué clase de objetos se han visto en el cielo? ¿A qué o quiénes corresponden esos puntos que se mueven a velocidades increíbles en nuestro planeta? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? Y aquí entra la teoría conspirativa de que todas estas evidencias han sido ocultadas, pero surgen más preguntas aún. ¿Por qué el Pentágono desclasificó estos videos que estaban clasificados como seguridad nacional? Muchos creen que esto es una caja china debido a todos los escándalos del hijo incómodo del jefe gringo y de cómo el país del norte ha tenido una de sus peores crisis sociales en años. Siguiendo con la investigación del Dr. Kipling, para su análisis, el astrónomo retrocede en el tiempo unos 4.000 millones de años, momento en el que se formaron los océanos. El estudio señala que, en base a las investigaciones anteriores, probablemente la vida surgió rápidamente, tan solo 300 millones de años después, el llamado LUCA, el primer pariente del que se derivaron todas las especies, incluido el ser humano. Según escribe el investigador, la proliferación orgánica tan pronta en términos geológicos proporciona una estadística de 9-1 o incluso superior. Pero, ¿esto es capaz de replicarse en otras épocas o en otros mundos? En pocas palabras, si reiniciáramos el tiempo en el planeta Tierra, es probable que la vida inteligente no se desarrollase igual como se hizo en nuestra línea del tiempo. Eso quiere decir que en otras galaxias puede no desarrollarse, o puede que sí lo haga, pero para eso debería de haberse generado vida millones de años atrás, debido a que la vida inteligente toma mucho más tiempo en generarse, pero tampoco se descarta. Aún así, este tipo de investigaciones no dejan de ser teóricas y no resuelven por completo la duda si realmente existe vida mucho más inteligente que la humana en los confines del universo. Sin embargo, lo tétrico del asunto, o en su defecto lo asombroso, es que hay una pequeña probabilidad de que esos objetos y fenómenos que hayamos visto en esos videos desclasificados sean parte de algo muy grande, que sabemos que existe, pero no tenemos certeza de dónde viene ni cómo fue que se creó. Pero lo aún más interesante es que, al menos en lo que a vida se refiere, es muy probable que no estemos del todo solos en el universo. Pero dime, ¿crees que las declaraciones de los militares sean ciertas o solo es puro show para tratar de enmascarar otros escándalos en la Unión Americana? ¿Crees que haya vida inteligente en otros planetas? Déjame saber tus respuestas acá abajo y también deja tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.